Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, este módulo ordinario. Como sabemos, a través de esta presentación, estamos abordando en esta primera semana la unidad 1, Arte y Expresión Comunicativa. Nuevamente sean bienvenidos cada uno de ustedes, es un gusto compartir con ustedes. Alma, Anet, Mauricia, creo que aquí está, bueno, aparecen dos. En general, cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Hola Anet, hola Alma, Delia, bienvenidos a todos. Fíjense que estoy pues muy contento porque las últimos les puedo decir que yo creo que los 2 últimos años, o principalmente el último año, he estado colaborando más en módulos de recursamiento. Y en los módulos de recursamiento realmente tenemos muy poca participación síncrona de parte de los estudiantes. ¿Y qué pasa con ello? Pues imagínense, nosotros tenemos que hacer nuestras sesiones miércoles y viernes. Y bueno, pues obviamente las grabamos para que en el momento que ustedes tengan oportunidad las revisen, pero es diferente, es distinto, la verdad, es distinto pues no tener de manera síncrona a ningún estudiante
a como en este momento tener la participación más activa. ¿Qué pasa con ello? Pues es mucho más enriquecedor. Este acto comunicativo, pues me parece que se vuelve más objetivo, mucho más interesante la sesión, en fin. Entonces, es por eso bueno, estoy contento en este sentido, ¿no? Tenía rato que no me tocaba módulo ordinario. De hecho, ahorita todos estábamos en reunión, estábamos en reunión donde nos estaban compartiendo algo al respecto, nada más que, bueno, como tenía la sesión con ustedes, tuve que salir de esa reunión donde nos están compartiendo información al respecto. A ver, leo aquí sus mensajes. No, Alma, una disculpa. No es recursamiento. Bueno, en la presentación de la de aquí de mismo Zoom, ¿verdad? Aparece como recursamiento. No le alcancé, se me pasó a hacer ese cambio. Como comento precisamente, Alma, el último año ha sido trabajar, compartir en recursamiento, que no es el caso ahora con ustedes, pero solo es cuestión de editar este título, ¿sí? Los temas, absolutamente todo está adecuado para este inicio de módulo. Entonces, bueno, pues este es nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Nuestra unidad es la 1, que lleva por título, por nombre, arte y expresión comunicativa. Un módulo extraordinario. Ya se han podido dar cuenta a través de estos días y ya lo veremos durante estas 4 semanas. No me dejarán mentir que es un módulo súper interesante. No, no te preocupes, Alma. No, todo muy bien. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy su asesor virtual en este módulo 4. Vamos bueno, antes de pasar al orden de la presentación, quiero comentar unos puntos así muy concretos en cuanto a el trabajo de la semana, cómo funciona esta misma sesión. Si se dieron cuenta, yo trabajo con Zoom, es la plataforma la herramienta que menos problemas me ha dado, que menos se me corta, etcétera. Entonces, por eso transmito a través de Zoom. ¿Cuál es el problema con Zoom? Que solo me da 45 minutos, 40 aproximadamente. Nuestra sesión tiene que ser de 1 hora, 60 minutos. ¿Qué va a pasar? Cuando se cumpla el tiempo, les voy a avisar, cerramos esta sesión y abrimos otra, así como ingresaste con estos datos, exactamente igual. Daré un par de minutos que también te sirven ese recesito de un par de minutos, puedes atender alguna necesidad, ¿sale? Cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, levanta tu mano o escribe en el chat. Ojalá que puedas levantar tu mano y enciendes tu micro y realizas tu pregunta, afirmas lo que estoy diciendo, pones un ejemplo, lo que tú quieras compartir. ¿Por qué? Saben que hay un mérito entre varios aspectos significativos del hecho de estar participando de manera síncrona aquí en la sesión. Uno de ellos es pues que tienes participación extra, pero para ganar esa participación extra tiene que ser activa tu participación, como ya digo, externando dudas, haciendo comentarios, poniendo ejemplos, confirmando quizá lo que yo estoy diciendo, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Entonces, estos datos, voy a dejar los mismos datos durante todo el módulo para que sea más sencillo ingresar. ¿Sale? Bien. Entonces, esta es el orden de la presentación. Durante estas 4 semanas o cada semana voy a estar creando un material como una presentación en Canva, en PowerPoint, etcétera,
para poder explicar, ampliar los temas de la semana. Como tú sabes, en las videosesiones de módulo te explican las actividades de manera concreta. Acá en los espacios abiertos para el aprendizaje, la principal intención es que tengas al asesor virtual próximo, cercano, para que le puedas externar cualquier duda en cuanto a las actividades. Además, nos da tiempo, nos da oportunidad para profundizar en los temas de la semana, en los temas que vamos a estar viendo. Realmente son temas muy extensos. Vamos a estudiar la literatura, una de las 7 bellas artes. Es un tema muy, muy extenso, entonces por eso es que estos espacios abiertos para el aprendizaje vienen a contribuir a ampliar ese aprendizaje que se tiene por medio de las actividades semanales. ¿Sale? Bien, siempre se nos pide que hagamos una presentación personal, tanto académica como personal, precisamente como ya comento. ¿Con qué intención? La profesional, pues para que sepan por qué es que estamos aquí compartiendo con ustedes como asesores virtuales, cuál es el respaldo académico, la formación y la experiencia que nos respalda para compartir con ustedes, y compartir en el ámbito personal, pues porque esto nos acerca más, ¿verdad? Nuestras afinidades, nuestros gustos, y con esto poder tener como una relación más cercana que permita pues mayor confianza, una comunicación más adecuada. Esa es la intención de esta presentación personal. Bueno, les comparto, como ya les decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Tengo 12 años aproximadamente como docente. ¿Cuál es mi formación? Soy licenciado en educación, tengo una especialidad en español y una maestría en habilidades directivas. Eh, Trabajo también en el aula presencial, y en este modelo virtual que es Prepa en Línea CEP. Aquí en Prepa en Línea CEP ya tengo 7 años y les digo 12 desde que empecé a dar clases. En el ámbito presencial, la escuela presencial, dando las materias de taller de lectura y redacción, literatura, lengua y comunicación de la nueva escuela mexicana, lengua y comunicación 1, 2 y 3, laboratorio de investigación, historia del arte, son algunas de las materias con las que he trabajado. De manera personal, ¿qué les puedo compartir? Soy apasionado de la naturaleza, me gusta mucho la naturaleza, amo la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el respeto de la naturaleza, la aventura en la naturaleza. Hace una semana aproximadamente me fui a recorrer en motocicleta Cadereyta, quizá conocen, por acá en Querétaro, Cadereyta, fui a conocer Maconí y el Doctor. Me gusta mucho viajar en motocicleta, eh, con la intención siempre de disfrutar de la naturaleza, como ya digo, de esas experiencias personales que nos enriquecen el alma. Disfruto mucho del trabajo espiritual, se van a dar cuenta que es parte de mi estilo. Durante estas 4 semanas, pues además de compartirles conocimientos académicos, pues trataré de compartir con ustedes una formación integral, completa, no solamente conocimientos académicos, sino también cuestiones filosóficas, espirituales, en fin, porque no me dejarán mentir, me parece que lo más importante de estar aquí es, claro, cómo este conocimiento lo llevo a la práctica, cómo este conocimiento teórico impacta en mi vida cotidiana. Siempre les digo a mis estudiantes, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, si algo de lo que estamos viendo no lo ocupas en tu vida cotidiana, me puedes decir y omitimos ese tema. Querrá decir que ese tema no es importante.
Entonces, todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos a ver, pues le vamos a buscar ese impacto en nuestra vida, cómo nos hace mejores seres humanos, cómo nos hace más felices, más libres, más conscientes, más empáticos con nuestro entorno, en fin. ¿Sale? Entonces nos vamos a ir conociendo un poco más durante estas 4 semanas, pero así brevemente, este es su asesor virtual, Martín Eduardo González Cortés, y que estoy pues completamente a sus órdenes para apoyarles, para motivarlos y acompañarlos en este proceso que es el módulo 4. Alma, para participar aquí mismo te da la opción. A ver, déjame ver. No sé por qué no me aparece aquí en el chat. Eh, 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 mm. Si no, también lo que puedes hacer es escríbeme directamente, Alma, a través del chat. Porque si en este momento así rápidamente no lo encuentro, no encuentro esta manita levantada. Es que, ¿sabes? Constantemente se actualiza la herramienta y me cambia de ubicación. Por ejemplo, acá, mira, anotación. Sí, en este momento no me sale, pero como te digo, puedes externar el mensaje y te doy la palabra, ya sea para que enciendas el micro o para leer tu mensaje. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí estoy atento a sus mensajes. Vamos a ver, eh, como ya les decía, qué es la literatura. Para iniciar aquí, vamos a dar oportunidad de que ganen esa primer participación extra. ¿Qué es la literatura? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué entienden por literatura? ¿O te gusta la literatura? ¿Qué tipo de género? ¿O qué obra ha sido muy significativa en tu vida? ¿Alguien gusta ganar esta primer participación extra? Para compartir. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Qué sabes de la literatura? ¿Qué opinas de la literatura? Si no, no se preocupen, sigo avanzando y ya lo explicaremos. Anet, adelante, vi que encendiste tu micro. Es una forma de expresión y en sí es un arte. ¿Por qué crees que es un arte la literatura, Anet? Bueno, la literatura, pues alrededor de los años, la literatura ha sido parte fundamental, así que yo siento que se van complementando ambas, o sea, como que van tipo de la mano. Ok, gracias por compartir. Ahorita precisaremos y les daré mayor claridad. Alma, Hola, buenas noches, asesor, hola. buenas compañeros. Bueno, al igual que la compañera, comparto la opinión que la literatura es una forma de expresarnos, pero como que la literatura abarca un poco más, porque hay más géneros, o sea, es decir, que podemos analizarlos desde otro punto de perspectiva hacia nosotros como lectores. Ok, excelente. Gracias por compartir a ambas. Ambas comparten información interesante que nos acerca a esta comprensión de lo que es la literatura. Ya lo veremos, lo precisaremos ahorita en la siguiente diapositiva, pero ya nos vamos dando una idea. Excelente. Entonces, vamos a ver ahorita, primeramente, qué es la literatura. ¿Qué marcas tiene la literatura para identificarla como tal? Lo que conocemos como marcas de literariedad. Esas marcas, esos elementos de identificación que nos dicen, estos cumple con estos puntos, entonces es un texto literario, ¿verdad? Eso vamos a revisar. Y les voy a compartir un esquema aparte de esta presentación, solamente para ver ese tema, les digo que son temas extensos, pero súper, súper interesantes, que nos llevan también de conocimiento y cultura también. Entonces,
Los géneros y los subgéneros literarios. La literatura para su estudio se divide en géneros. Entonces, les voy a compartir una infografía donde explicamos los 3 géneros de la literatura universal: narrativo, poético y dramático. Actualmente ya se considera al ensayo literario como el 4º género, pero los clásicos, narrativo, poético y dramático. Entonces, vamos a ver lo que es la literatura, los elementos que la identifican y los tipos de literatura, digamos, las formas que adquieren los textos literarios. De hecho, es un tema que te va a ayudar con las actividades integradoras de esta semana, porque se te pide identificar el género de distintos textos que se te proporcionan esta semana, ¿verdad? Bien, vamos a revisar también lo que es el proceso de lectura. Híjole, un tema que te va a servir, una herramienta que te va a servir no solo en este módulo, el resto de los módulos, el resto de tu vida. ¿Por qué? Siempre leemos, siempre tenemos que leer, es una necesidad. Cómo adquirimos empleos, cómo nos relacionamos con el otro, cómo adquirimos conocimiento, etcétera, etcétera. A través de la lectura el conocimiento llega a nosotros. También obviamente a través de los 5 sentidos, pero uno de ellos la vista. Pero bueno, la lectura está presente en nuestras vidas y es muy necesario conocer estrategias. El proceso como tal de lectura ya es una estrategia. A veces, a lo largo de estos años, he compartido con diferentes estudiantes que me externan eso. Es que leo y termino de leer y no comprendí nada. No supe qué leí. Nos ha pasado, yo creo que a todos en algún momento. ¿Por qué pasa eso? Porque no aplicamos un proceso al momento de leer, porque no aplicamos una estrategia de comprensión lectora. Entonces, este tema te va a ayudar, pues ya digo, durante este módulo y el resto de los módulos y siempre en tu universidad. Ojalá que después de aquí siga la carrera, la licenciatura, la maestría, el doctorado, etcétera. Entonces, pues la herramienta es la lectura, es la herramienta más importante que tenemos. Vamos a profundizar en ello. Tipos de textos. Hay muchísimos tipos de textos. Es importante conocerlos para cuando vamos a leer alguno de ellos, pues sepamos claramente cuál es el propósito, cuál es la intención. Y de manera concreta, los literarios. El contexto de producción, si se han fijado en las actividades de esta semana, se nos habla del contexto de producción, que es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Es decir, a ver, déjenme hacer aquí las marcas. Ahí está. Ok. Ok. Listo. Contexto de producción, es decir, ¿dónde surgió esa obra? ¿En qué año? ¿Cómo se encontraba el autor? ¿Qué estaba viviendo el autor? ¿Qué pasaba en ese momento cuando se creó esa obra? ¿Había una guerra? ¿Había un conflicto bélico? ¿Una devaluación de la moneda? ¿Había una invasión? ¿El autor estaba pasando por una pérdida de un ser querido? En fin, ¿sí? Entonces, imagínense, si conocemos eso de la obra, nuestra interpretación va a ser mucho más sencilla o más adecuada. Si no conocemos el origen de la obra, su contexto, lo que nosotros opinamos de la obra seguramente puede ser vago, puede ser muy impreciso. De por sí la naturaleza de la literatura con la subjetividad y el arte de la palabra es como no es tan sencillo comprender el mensaje porque no utiliza un lenguaje objetivo. Entonces, este tipo de información, conocer previamente al autor y el contexto de la obra nos permiten interpretar mejor. Fondo y forma, 2 términos que te van a acompañar durante todo el módulo. Vas a estar viendo que en las actividades incluso de esta semana se pregunta cuál es el fondo y cuál es la forma de las obras. Entonces,
son dos términos muy presentes. A grandes rasgos, todo en la vida tiene fondo y forma. Hasta nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma, hasta nosotros como seres humanos. A ver, el ejemplo, fondo, nuestra manera de pensar. Ese sería nuestro fondo, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestros sentimientos. Eso que tengo que conocerte para poder entender ese fondo, para poder saber ese fondo. Tu forma no, mi forma no. Mi forma está a simple vista, alto, bajo, tez clara, tez morena, fornido, delgado, cabello rubio, castaño, en fin. Fondo interior, forma exterior. Los textos también tienen forma y fondo. Forma, aquí a simple vista veo forma, 1, 2, 3, 4 párrafos. Fondo, pues el fondo no lo sé. Necesitaría leer para ver de qué trata y entonces, una vez leyendo de qué trata, ese sería el fondo. ¿Sale? Entonces, solo es, si se fijan, esto es solo la introducción, pero estoy pues explicando un poco de los temas para que ya haya claridad. Elementos de análisis en una obra literaria. ¿Qué elementos tenemos que analizar para identificar a los textos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el contexto? En fin, para analizar un texto literario, entonces no se trata nada más así de emitir un juicio, emitir una opinión. Tenemos que considerar todos esos elementos de análisis. Justo es lo que estás haciendo en tus actividades integradoras de esta semana, en la tabla donde están los 3 textos. Estás analizando a profundidad las obras literarias, claro, en algunos fragmentos únicamente, ¿verdad? Entonces, no es solamente una opinión del texto, no. Para poder realmente entenderlo hay que hacerlo a profundidad, identificando estos elementos. El lenguaje connotativo y denotativo son los dos tipos de lenguaje con los que vamos a trabajar, principalmente el connotativo. El connotativo es el lenguaje que se utiliza en el arte, en la literatura, y el lenguaje denotativo es el que es claro, objetivo, específico, concreto, como este que estoy utilizando en este momento, ¿verdad? Entonces, este tipo de lenguaje connotativo que es artístico tiene muchas formas. Una de estas formas es las figuras literarias o retóricas, la metáfora, la comparación, el hipérbole, el oxímoron y muchas otras más. También aquí te voy a compartir un esquema para que puedas conocer todas las figuras literarias que hay, para cuando las tengas que utilizar, que va a ser muy pronto. Y por último, dudas y comentarios, aunque los puedes externar durante toda la sesión. Borrar todos los dibujos, cierro esta herramienta y ahora sí, vamos aquí a esta parte. Me quedan 10 minutos para que se termine esta sesión. Faltando un minuto, te comento para que estés listo en ese corte. Se cierra esta sesión y volvemos en un par de minutos, cuando mucho. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la literatura. ¿Qué es la literatura primeramente? Nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Entonces, ¿qué es la literatura? Una de las 7 bellas artes. ¿Sí? Es un arte, la literatura. ¿Y qué es el arte? El arte es una manera de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, pero de una manera bella. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, te quiero mucho, estoy muy triste. ¿Eso es arte? No, pero estoy expresando emociones y sentimientos, sí, pero no de manera bella. ¿Y cómo hago para hacerlo de manera bella? A través de las figuras literarias, a través del lenguaje connotativo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las 7 bellas artes?
música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Esas son las 7 bellas artes. Entonces, fíjense qué interesante. Una de las principales finalidades, intenciones que tengo en esta primera sesión es, primeramente, que te sensibilices al arte que es la literatura. Fíjense, no estoy hablando de memorizar el concepto de literatura, no. Estoy hablando de sensibilizarnos al arte que es la literatura. Porque si nosotros somos sensibles, con mayor facilidad y claridad podemos interpretar y acercarnos a él. Entonces, ¿qué encontramos en los textos literarios? Visiones del mundo. ¿Qué es lo que encuentras en el poema de Sor Juana? Lo que ella pensaba en ese momento, lo que ella estaba viviendo. En las obras de Rubén Darío, etcétera. ¿Qué es lo que encontramos en los textos literarios? Las formas de pensar de los autores, sus vivencias, el reflejo de lo que les tocó vivir, el retrato de una época, de una guerra. Los autores, al igual que nosotros, se dice que somos entes sociales, somos resultado de la sociedad. Yo digo que sí, pero en un primer momento, porque somos algo mucho más profundo. Pero en algún otro momento filosofaremos más al respecto. Bueno, en ese sentido, entonces los autores a través de sus obras, así sea una obra de ficción, el autor está tratando de reflejar quizá lo que le tocó vivir o lo que le tocó sentir o su manera de pensar ante una problemática. Eso encontramos en la literatura, interpretaciones distintas de la realidad, ¿sale? A través de la literatura fomentamos la oralidad, la escritura. Un buen lector es un buen escritor. Un buen escritor es un buen orador, definitivamente. ¿Sale? A través de la literatura, de esta bella arte, vivimos experiencias estéticas. Quizá te está empezando a pasar o ya te pasó, pero no lo identificas así. No lo identificas como, esto es una experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Eso que sientes, eso que imaginas, eso que experimentas cuando estás disfrutando del arte. Digo yo también, incluso del octavo arte. ¿Cuál es el octavo arte? Yo siempre, bueno, así le llamo a la naturaleza, a esos atardeceres, a esos momentos en el mar, a todo ello, ¿verdad? Entonces, la experiencia estética es cuando estamos leyendo ese poema y nos llena de emociones, nos hace recordar al ser amado, nos hace recordar una experiencia vivida, o cuando estamos leyendo esa novela, sentimos todo tipo de emociones, nos ilusionamos, nos enamoramos, odiamos, nos da tristeza, nos da coraje, nos da de todo. Son experiencias estéticas. ¿Por qué estéticas? Porque la estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte, ¿sí? Entonces, no es una experiencia que vives, por ejemplo, llegas bien cansado a casa, te tomas una bebida, qué rico, qué experiencia, ¿sí? Pero no es estética. ¿Por qué es estética? La estética quiere decir que el canal es el arte, que estás viviendo esa experiencia de placer, pero por medio del arte, de la música, de la arquitectura, de la danza, del cine, de la literatura. ¿Sí? Bien. Para analizar un texto literario es necesario identificar cuál es el fondo y cuál es la forma. Como ya te decía, estos dos términos que van a estar presentes a lo largo del módulo y seguramente en próximos módulos también. Pero son dos términos pues que son muy comunes dentro del arte principalmente. Entonces, como ya te decía de manera general en el inicio, en la introducción, el fondo es el interior, eso que no podemos saber a simple vista. Tú puedes ver un poema, a simple vista sabes de qué trata, no. Quizá el nombre, el título te pueda decir algo,
pero el fondo, pues es el argumento, es decir, de qué trata esa obra, cuál es el tema, todo el interior, la intención comunicativa y cuál es la forma, lo que vemos a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, las formas de los textos literarios. Si nosotros vemos versos, esas pequeñas líneas que componen un poema, por ejemplo, en el caso de Sor Juana, al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrato a quien mi amor busca constante. Cuando nosotros vemos versos, automáticamente la forma, ese texto es un poema. Por la pura forma que tiene física ese texto, sabemos que es un poema. El género narrativo es otra forma de la literatura. El género dramático es otra forma de la literatura. ¿Cuál es la forma del género dramático? Si nosotros en un texto, por ejemplo, en las obras de esta semana, si vemos que solo son diálogos, pues entonces es un texto dramático, es un texto literario. ¿Qué género? Dramático. Y aún así hay subgéneros, los vamos a ver a través del esquema, de la infografía que ya les compartía. Entonces, a grandes rasgos, esta es una introducción, esta es una visión general de lo que es la literatura. Espero que se hayan sensibilizado un poco. Si hay alguna pregunta en este segundo momento de la sesión, externenla. Estamos a 1 minuto de que se corte esta sesión. Entonces, regresamos nuevamente, 1 minuto, nuevamente, un par de minutos cuando mucho, y continuamos con el segundo momento de la sesión. Puedes aprovechar para atender rápidamente alguna necesidad, incluso a lo mejor algún vasito de agua o lo que tú necesites. Un par de minutos cuando mucho y continuamos nuevamente con la sesión. Si alguna duda quedó de aquí, ahorita me la externas. ¿Sale? Entonces nos vemos en un par de minutos nuevamente con el segundo momento de nuestra sesión. Gracias, los espero.